Antonella, una de las figuras nuevas de este cierre de listas. Antes que te voy a saludar y te voy a agradecer que vengas a charlar con nosotros, pero te voy a pedir que te presentes sola, digamos, que te hagas una especie de autobiografía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy militante del radicalismo, soy parte de la Juventud Radical, soy la presidenta de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires y siempre me presento de la misma manera, miro el mundo a través de la sociología, que es mi formación, y del activismo político. ¿Y cómo llegás hasta acá? ¿Cómo llegás a ser candidata a segunda diputada provincial de La Plata, digamos, ¿no? Venís del interior y cómo fue ese camino para llegar a que en un lugar donde hay 16 espacios políticos que se pelean y se codean, y centenares de dirigentes, termines siendo vos la número 2? Bueno, vengo de una construcción política ya hace mucho tiempo. Ya puedo decir que pasé más de la mitad de mi vida haciendo política. Empecé a los 14 en la Juventud Radical de mi pueblo y me vine a estudiar a la ciudad de La Plata en el año 2013. Vine a estudiar sociología y continué con una militancia más provincial. Pero bueno, referido a mi presente, primero liderando la Juventud Radical de la provincia y además siendo parte del espacio Para Adelante de Facundo Manes, que lidera Facundo Manes y Pablo Juliano, que venimos haciendo una construcción muy importante en poder poner sobre la mesa un nuevo proyecto político, que nos pongamos de acuerdo, que empecemos a trabajar los temas y que podamos darle a la ciudadanía otra alternativa de no caer en esta polarización de si no es una opción, es otra. Bueno, no, venimos a representar otra cosa distinta, venimos a ofrecer una nueva alternativa en la política, lejos de los populismos que nos gobiernan en nación y en provincia, y queremos venir a poner sobre la mesa un montón de temas y un montón de problemáticas que vemos tanto en provincia como en nación. Entonces, bueno, vinimos a dar como esta discusión de ponernos de acuerdo con otros partidos que también eran afines y que querían ser parte de un proyecto lejos de los populismos. Bueno, ahí estuvo el radicalismo, ahí estuvieron los intendentes y los liderazgos de otros partidos políticos también para poder generar esta alternativa que Somos Buenos Aires. Bien, ahora vamos a hablar de Somos Buenos Aires, pero antes te quería hablar del radicalismo porque vos sos muy chica, pero yo te puedo decir que alguna vez una fórmula del radicalismo sacó más del 50% de los votos. Ya lo sabés, te estoy chicaneando. Pero, digamos, los que observamos la política, vemos cómo año tras año se va desfigurando, desdibujando y desapareciendo electoralmente. Digamos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo procesan desde adentro a toda esta seguidilla de lo que está ocurriendo dentro de ese partido que, como se dice y hemos escrito 1000 veces, el partido centenario? Bueno, nada, yo veo, obviamente lo veo desde adentro, siendo parte del partido. Veo una cuestión de esto de romper muchas veces con viejas estructuras, sobre todo quienes venimos de las generaciones más jóvenes, para volver a representar y apelar a otras mayorías. Y eso fue un proceso que venimos a dar, una generación que, bueno, yo me sumé en el radicalismo en el 2009, cuando despedíamos a Raúl Alfonsín. Claro. Digo, no vengo de haber visto al radicalismo con por eso, otras bonanzas, ¿no? Elegí un partido por valores, que me identificaban un montón. Pero has percibido esto desde el 2009 para acá, incluso te puedo decir que has perdido en muchas intendencias, gobernaciones, elecciones. Pero a su vez hay una generación que se anima a generar otra oferta dentro del radicalismo y no que sea un partido ni pensando en esta elección nada más. No queremos un partido legislativo, queremos un partido que se anime a gobernar y que se anime a transformar. Y en eso, bueno, hemos podido consolidar este último tiempo algo nuevo y algo distinto. A mí me toca, como parte de la conducción de la Juventud Radical, hoy tener más de 100 candidatos jóvenes en toda la provincia.
Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hay 100 candidatos que pertenecen a la Juventud Radical. Que pertenecen a la Juventud Radical. Que se anotaron en este cierre. Sí, y muchos de ellos siendo cabeza de listas para concejales. El caso de Ayacucho, Cañuelas. Bueno, tenemos muchos que tienen menos de 30 años y que encabezan la lista de concejales. Bien. Y digamos, la construcción de Somos no desdibuja a este radicalismo que en algún momento era único y lista 3 y ganaba y arrasaba. No creo que lo desdibuje. Incluso tenemos que interpretar la época, entender que hay una crisis de los partidos políticos. Claro, y entender que hay una crisis de los partidos políticos es entender que los partidos políticos no están representando, y no solamente el radicalismo. Le está pasando a todos los partidos la misma situación, y me parece que más que por un partido político, nosotros tenemos que trabajar por otra cosa. Porque ya no son los partidos los que demandan, sino es la ciudadanía. El poder transformar en serio, y hoy los valores del radicalismo son sumamente necesarios. ¿Cómo seducirías vos o cómo convencerías vos a un ciudadano que te está viendo ahora y que dice, bueno, a ver, qué onda, qué ofrece, qué es esto de los valores, qué cosa es lo que en un mundo, digamos, alejadísimo de aquellos 1890 del nacimiento y 1916 del primer gobierno y 1983 de Alfonsín, digamos, qué cosa hoy puede llegar a seducir a un elector? Primero, que construimos un espacio para todos. Los demás no vemos. Los demás no son. No. Los demás son sectarios. Son sectarios, solamente se encargan de los problemas de la política y de mantener algunos privilegios. Y algunos privilegiados. Hoy Milei se transformó en el jefe de una nueva casta, donde utiliza los recursos del Estado para perseguir a los opositores, para alejarse más todavía de la gente. Digo, viene con la promesa de destruir al Estado. Bueno, no, utiliza los recursos del Estado para financiar a la CIDE, para mantener privilegios con algunos amigos. Y ve a la ciudadanía como meros consumidores. Todo lo va a resolver el privado. Y ataca a la educación pública, y ataca a los jubilados, y ataca a las personas con discapacidad. Y vemos del otro lado una oferta política que está muy lejos también de la gente y muy pensando en el partido político. Entonces creo que acá, más que pensar en un partido político, hay que pensar en quién va a resolver los problemas de la gente. Vemos este año electoral en la legislatura bonaerense, ¿qué temas se trabajaron? ¿Los de la política o los temas de la gente? Los temas de la política. En pleno año electoral, estaban discutiendo los legisladores las reglas de juego. Sí. Cuándo se votaba, si había desdoblamiento o no, si iba a haber o no reelecciones indefinidas de nuevo. Bueno, esa es la lejanía que los partidos hacen, que no representen a nadie. Y nosotros lo que buscamos es que gente que vive, que transita, que sufre la provincia de Buenos Aires, pero que también la quiere, sean parte de un proyecto político. Que tenga que ir a tomarse el transporte público todos los días, que tenga que transitar, tomarse un micro de noche en la ciudad de La Plata, que tenga que utilizar el tren en el conurbano bonaerense. Bueno, eso es lo que buscamos. Que la política sea más permeable, sea más abierta y más cercana. Y digamos, ¿haciendo qué cosa, por ejemplo? Llevando los temas que tenemos que llevar a la legislatura. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre que podría llegar a aportar vos para La Plata desde una banca en la legislatura bonaerense? Bueno, por ejemplo, pensar en mi generación,
pensar en nosotros mismos que alquilamos, porque hoy el Banco Provincia no puede dar una oferta mejor y más rentable que los privados, por ejemplo, con los seguros para inquilinos. Ujú. Porque sabemos muy bien quienes alquilamos que las garantías que necesitamos muchas veces no las alcanzamos o no contamos con los suficientes recibos de sueldo. O sea, vos proponés que el Banco Provincia tenga una línea de garantía para inquilinos, por ejemplo. Sí, mucho más accesibles. Ujú. ¿Existe ahora? Existe, pero no es tan accesible. Ujú. Termina siendo más cara que la de muchos privados. Mm. Entonces digo, bueno, ¿por qué gastamos tanto en publicidad y no gastamos más y ponemos los recursos donde tienen que estar, que es para favorecerle el acceso a la vivienda a un montón de jóvenes que tienen que alquilar y que, como digo, muchas veces hay que conformarse con lo que se encuentra y con lo que no genera tanta cantidad de demandas de garantías? Ujú. Bien. Eso, por ejemplo, porque me parece que seguimos siendo muchas veces la generación más convocada, se apela muchísimo a las juventudes, pero seguimos siendo las más negadas y las menos escuchadas. Sí, eso sienten ustedes como digamos, como grupo etario. Sí, totalmente. Hay una apelación a las juventudes muy fuerte y con muchas promesas de un futuro material más cercano, más rentable. A ver, nosotros coincidimos con Milei de que hay que acomodar la macro, bajar los índices de inflación, pero no hay proyecto económico a largo plazo. ¿En qué más coinciden con Milei? ¿O en nada más? No, sí. Por ejemplo, que había sectores muy privilegiados, que había que reacomodar algunas cuestiones del Estado, que no se puede utilizar el Estado de manera corrupta, como pasó con la obra pública. Bueno, eso sí, hay de que el Congreso de la Nación tenía que funcionar más. ¿Pero está funcionando más? Y ha sacudido al Congreso de la Nación, está funcionando más. Uh-huh. ¿Y la no mejor, ¿Y la legislatura? No significa que mejor. ¿La legislatura? Y la legislatura, como te decía recién, muy preocupada por los problemas de la política, resolviendo las internas de los partidos. La interna peronista se dirimió con la legislatura bonaerense de si hay paso o no hay paso, discutiendo si había quórum o no para tratar el calendario electoral. Esas tensiones tuvo todo este año la legislatura bonaerense. Bien. Tan vacío va a estar, y después nos sorprendemos cuando están embebidos o rodeados la legislatura de los chocolates Rigau, digo, de un montón de cuestiones de corrupción. Si hay un silencio para con lo que pasa en la legislatura. Bien. Y con relación a la gestión de la plata, ¿vos ves que desde la legislatura se podría hacer algo para, y en todo caso, qué, para la ciudad de La Plata? Bueno, como decía, a ver, una ciudad con tanto universitario, pensar en los inquilinos es un montón, y me parece que está bien y que serviría mucho para la ciudad de La Plata. Pensar también en dar las discusiones que hoy el intendente no le da al gobernador, pero que el gobernador sí se la da al presidente. Como por ejemplo, que es el de los fondos. Sin embargo, vemos que la provincia de Buenos Aires hace agua en materia de seguridad, de educación, de salud. Bueno, los platenses también necesitamos más fondos para poder hacernos cargos de eso, de esos temas, que la provincia no se está haciendo cargo del todo y que muchas veces la ciudadanía no tiene o no está tan al tanto de que hay áreas que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y no al intendente, pero la ciudadanía, la primera puerta que golpea es la del intendente. Y esto lo vemos con los intendentes porque a mí en mi rol de presidenta de la juventud me ha tocado visitar, charlar y estar muy cerca de los intendentes del radicalismo, y que todos reclaman lo mismo: la falta de obras que no llegan, el acceso al agua que es limitado. Bueno, nada,
Sí, sí. Realmente Bueno, la pelea... la obra pública la paró Milei directamente. Sí. Eso, ahí, digamos, no sé hasta qué punto se puede atribuir al gobernador. ¿Cómo ves vos ese criterio? No, lo que decía es por los fondos de coparticipación, ¿no? Municipales. Tener mayor autonomía a los municipios para poder resolver un montón de problemas que no puede resolver la provincia o que no está resolviendo. Pero lo que sí veo que el freno de la obra pública a corto, mediano y largo plazo nos va a generar muchas complicaciones a los bonaerenses, y hay muchos municipios hoy reclamando obras que nos hacemos cargo nosotros, nos hacemos cargo los municipios de esas obras, pero la parálisis de la obra pública le impiden poder avanzar. Cuando vos ves que las medidas que se están tomando para el tema de la educación universitaria, el sistema universitario, habiendo transitado y habiendo militado ahí, ¿considerás que hay alguna cuestión que se puede, digamos, que está bien encarada o directamente hay un prejuicio ideológico y se maneja en base a eso el gobierno nacional para tratar de recortar recursos a las universidades? Creo que hay una intencionalidad política fuerte por deslegitimar a la educación, por deslegitimar a la educación pública, pero también hay un desconocimiento enorme de todo el trabajo que hacen las universidades, que hacen los rectores, que hace todo el mundo universitario. Porque no solamente nos transforma la vida a quienes pasamos por la universidad, sino a nuestras familias y a quienes no, pero que también acceden a un montón de beneficios que la ciencia, la investigación y la extensión universitaria le da a toda la sociedad que rodea la universidad. Lo vemos en la Ciudad de La Plata. Nosotros tenemos una planta de alimentos que provee alimentos deshidratados para los comedores, y eso es un programa de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y qué lo hace? ¿Provee a los alimentos? ¿A cuántos provee? ¿A quiénes provee? ¿Está proveyendo en este momento? Sí, hay un trabajo ahí, y que también lo ha hecho en situaciones de emergencia, como fue lo de Bahía Blanca, que destinó al municipio de Bahía Blanca alimentos deshidratados. En todo lo que es, digamos, así como hablábamos de la necesidad de que el Estado sea eficiente o cumpla con las tareas a las que le asigna, las universidades hacen uso correcto de todos los recursos que ingresan, o también hay algunos desvíos ahí. No, mira, yo creo que, a ver, hay auditorías, trabajo para ver cómo utilizan los recursos las universidades. Me parece que hay mucho más prejuicio y desconocimiento, y la necesidad muchas veces de buscar un enemigo al cual destruir, al cual pegarle. Creo que el trabajo que hacen las universidades es enorme. No hay nada para observar. Y si hay algo para observar, bueno, es potestad de la justicia, en todo caso. Y yo no vi ninguna denuncia que se haya hecho por con algunas pruebas. Hay denuncias por, digamos, hay una denuncia en un juzgado federal sobre el tema de un montón de obras, de dinero que llegaba en la época incluso del 2015, una cosa así. Digamos, hay cuestiones. Yo te lo planteo esto porque alguna vez hablando con un rector, o sea, alguien del sistema universitario, decía, hace unos años, me decía, nosotros tendríamos que revisar bien cómo funcionamos, porque si no va a venir alguien de afuera que no conoce nada y va a ser un desastre. Entonces eso era como reconocer que había algunas cosas que había que revisar, pero que más vale que las revisemos nosotros que estamos adentro, y eso creo que no pasó. No pasó, de hecho, y por eso está Milei. Digo, ¿qué pensás vos con esa cuestión? Digamos, vos nunca viste nada que te parezca que no, que está un poquito corrido, que hay alguno que se beneficia, digamos, en nada del sistema universitario. No, la verdad que en el sistema universitario no. Creo que sí. Bueno, a ver, corrupción hay en todos los ámbitos, cosas por mejorar hay en todos lados, y me parece que todo lo que sea para mejorar, para
que sea mucho más transparente, es mejor, obvio, siempre. Pero no tengo grandes cosas para observarles a la educación universitaria. Bien. Bueno, para cerrar, mira, 20 minutos, te doy la posibilidad de que digas un mensaje de estos de convocantes para ver si podés. Porque además hay otra cosa, tengo una cosa más que te quería preguntar. El tema de la participación, digamos, ¿cuánto te preocupa y vos a quién crees que puede beneficiar o perjudicar esto de que se está dando en otros lugares, que la gente 30, 40 y hasta 50% de la gente no va a votar? Iba a ir justo por ahí. Bueno. Así que bien, me das el pie. Yo creo que los fanáticos de un lado y del otro de la polarización van a ir a votar y van a decidir, y creo que más allá de los enojos que pueda haber para con la política, el desgano que puede haber, en ese ese domingo, el domingo 7 de septiembre, está el destino de un montón de cosas que se pueden transformar, un montón de temas que se pueden poner sobre la mesa, y nosotros desde Somos Buenos Aires queremos ser esa alternativa a no caer en las ofertas que no te gustan. Te pueden no gustar el gobierno nacional y no necesariamente la opción que tenés para elegir es volver al pasado. Entonces me parece que, o viceversa, te puede no gustar el gobierno provincial y la oferta no es caer en otra alternativa que no te conforme. Nosotros queremos ser una alternativa a esto, pensar a largo plazo, porque creemos que no hay soluciones mágicas para nada, ni respuestas fáciles, ni muchas veces se piensa que vamos a resolver las cosas en el corto plazo, sino poder profundizar en los temas, poder poner a consideración siempre atraer a los mejores profesionales para poder trabajar, a todos los actores con cada uno de los temas, poder trabajarlos con seriedad. Y por supuesto creo que queremos ser la alternativa que represente sobre todo a la clase media, a las pymes, a los emprendedores. Que se termine, ¿no? Antes que no quede ninguno. Sí, antes de que no quede ninguno, que son creo que hoy los más postergados. Entonces queremos seguir a hacer esa alternativa para quienes se esfuerzan, y si se quedan en su casa van a dejar que los fanáticos de un lado y del otro decidan por ellos. Muchísimas gracias.